Torres de piedra con más de 200 metros, suspendidas en medio de las nubes. Una roca que avanza 700 metros sobre un abismo, sin cualquier apoyo abajo. Cúpulas gigantes listradas naturalmente, visibles apenas de lo alto. Paredes de lava solidificada formando columnas geométricas perfectas, como si fuesen proyectadas. Monolitos aislados con 300 metros de altura, erguidos en medio del desierto. Todos esos lugares existen. Todos son patrimonios mundiales de la UNESCO. Y ninguno de ellos fue construido por manos humanas. En este vídeo, usted va a ver 12 formaciones reales donde la Tierra parece haber quebrado las propias reglas, y entender por qué muchos de esos lugares aún desafían explicaciones completas. Y cuanto más la jornada avanza, más claro queda. Eso no es ni cerca del límite de lo que el planeta es capaz de crear. En verdad, muchos geólogos afirman que observamos apenas una fracción de las formaciones extremas de la Tierra. Gran parte de ellas permanece oculta bajo océanos, selvas densas o regiones aún inaccesibles. Lo que vemos aquí son excepciones expuestas, fragmentos visibles de un repertorio natural mucho más vasto, pero existe un detalle desconfortable que casi nunca es mencionado. Muchas de esas formaciones no son apenas raras, ellas son inestables, temporales, y en algunos casos ya están condenadas a desaparecer. Algunas pueden ruinarse aún en este siglo. Otras solo existen porque un equilibrio extremadamente delicado aún no fue roto. Eso significa que lo que usted está a punto de ver no es apenas extraordinario, es irrepetible. Cada local de esta jornada representa un momento específico en que la Tierra aún permite ser observada antes de cambiar nuevamente. Zhangjiajie, China, bosque de piedra suspendido. Aventurarse por Zhangjiajie es como adentrar en una dimensión de sueños, una topografía que parece flotar entre el suelo terrestre y las alturas celestiales. Localizada en la provincia china de Hunan, esta región presenta millares de torres de arenisca que alcanzan altitudes superiores a 200 metros, constituyendo una verdadera selva petrificada que se transforma conforme la luminosidad y las brumas del ambiente. Estas torres colosales, moldeadas durante centenas de millones de años a través de la acción erosiva de los vientos y precipitaciones, proporcionan un espectáculo visual prácticamente indescriptible. Estudios geológicos indican que esas columnas no surgieron de un único proceso continuo, sino de ciclos repetidos de colapso, compactación y reelevación del terreno. Eso significa que a lo largo del tiempo, partes enteras de esas torres se derrumbaron y fueron reconstruidas por la propia dinámica del paisaje, creando estructuras ocasionalmente más resistentes que la roca original alrededor. Un detalle que explica por qué ellas permanecen de pie mientras el entorno desapareció. Lo que raramente se dice es que ese equilibrio no es eterno. Pequeñas alteraciones climáticas, cambios en la frecuencia de las lluvias o vibraciones continuas pueden acelerar colapsos silenciosos. Algunas de esas torres ya presentan fracturas internas invisibles a ojo desnudo. Ellas permanecen de pie no por estabilidad absoluta, sino porque aún no llegaron al punto crítico. Zhangjiajie no es apenas un bosque de piedra, es un sistema entero suspendido en el límite entre permanencia y colapso. Cada sendero invita a la contemplación, y cada mirador revela una nueva perspectiva. Recorrer estas formaciones va más allá de la observación, es participar activamente del propio paisaje. La humedad del aire, el sosiego interrumpido apenas por las corrientes de viento, y las nubes que danzan entre las formaciones rocosas generan una sensación de descubrimiento permanente. En determinados periodos del año, sensores climáticos registran variaciones bruscas de presión y temperatura entre las torres, creando microclimas aislados a pocos metros de distancia unos de los otros. Eso significa que, mientras una formación permanece envuelta en neblina, otra puede estar completamente expuesta al sol. Cargando esa impresión de deslumbramiento, nuestra jornada prosigue rumbo a otro territorio donde la Tierra igualmente parece contrariar toda lógica convencional. Trolltunga, Noruega.
La lengua de piedra suspendida, de Zhang Xiaohe. Nuestro viaje imaginario nos transporta al norte europeo, donde la naturaleza se manifiesta de manera distinta, pero con igual intensidad. Trolltunga, situada en Noruega, representa una estructura rocosa que se proyecta horizontalmente sobre un lago de origen glacial, aproximadamente 700 metros arriba del nivel del mar. Su configuración evoca una lengua extendida sobre el abismo, generando una sensación de vastedad sin límites. Lo que pocos saben es que Trolltunga es, técnicamente, una falla expuesta del antiguo glaciar que cubría la región. La roca avanzada no fue empujada para afuera, sino revelada cuando el hielo retrocedió y removió toneladas de material de soporte alrededor, dejando apenas esa lámina suspendida. Un equilibrio que depende de fracturas invisibles bajo la superficie. Ese detalle cambia completamente la percepción del local. Trolltunga no es una plataforma sólida proyectada para durar, sino una sobra geológica, un fragmento que permaneció mientras todo el soporte alrededor fue removido. La sensación de firmeza es ilusoria. La roca existe porque aún no fue llamada a ceder, y es justamente esa tensión invisible que torna el local tan perturbador cuanto fascinante. El acceso a este punto requiere una caminata desafiante, aunque bien marcada y organizada, atravesando montañas, cuerpos de agua y praderas. Durante ese trayecto, el relieve revela marcas dejadas por el retroceso glacial, como surcos profundos y superficies pulidas por el paso del hielo. Esas señales silenciosas ayudan a reconstruir mentalmente la dimensión de las masas que moldearon el paisaje mucho antes de la presencia humana. Cada paso fortalece el vínculo con el ambiente circundante. El silencio es penetrante, la atmósfera es pura y cristalina. Al alcanzar el destino final, el panorama se descubre de modo espectacular. Agua, cielo y roca se encuentran en una única composición visual. No existen obstáculos a la contemplación, apenas amplitud infinita. Trolltunga no incentiva la prisa, sino que invita a la pausa, a la respiración consciente y a la percepción plena del local. Bungle Bungle Range, Australia. Cúpulas listradas del desierto. Nuestra expedición ahora nos conduce al noroeste australiano, a la aislada cordillera Bungle Bungle dentro del Parque Nacional Purnululu. En este escenario, la topografía asume configuraciones suaves y estandarizadas, semejantes a grandes domos de roca ornamentados con fajas alternadas de tonos oscuros y claros. Estas estructuras, formadas a lo largo de centenas de millones de años, representan el resultado de procesos naturales graduales y meticulosos. Análisis de la composición de las capas revelan diferencias mínimas de mineralización entre una faja y otra, indicando cambios ambientales casi imperceptibles a lo largo del tiempo. Cada línea registrada en las cúpulas funciona como un marcador natural de condiciones climáticas antiguas. Del nivel del suelo, el paisaje es percibido de forma íntima y envolvente. Observada desde perspectiva aérea, revela su verdadera escala monumental. Vista desde lo alto, la formación de las cúpulas revela algo aún más inusual. Ellas siguen patrones casi matemáticos de espaciamiento, resultado directo de la forma como el agua penetró microfisuras en la roca a lo largo de millones de años. Ese patrón regular es tan consistente que en imágenes de satélite, el conjunto recuerda un mosaico intencional, a pesar de ser totalmente natural. Caminar entre estas formaciones transmite una impresión de ordenamiento natural. Cada elemento parece ocupar precisamente su lugar destinado. Durante generaciones, las comunidades originarias valorizaron este territorio como un espacio sagrado de conexión y reverencia. Actualmente, visitantes pueden explorarlo a través de rutas oficiales que preservan simultáneamente el paisaje y la calidad de la experiencia. Las tonalidades se modifican conforme el movimiento solar. Por la mañana, los tonos son delicados. Al atardecer, se vuelven vibrantes. Bungle Bungle demuestra que la exploración puede igualmente ser silenciosa y contemplativa. Y cuando el cielo adquiere tonalidades cálidas, se vuelve imposible resistir al deseo de continuar descubriendo qué otras configuraciones la Tierra creó.
Columnas de basalto, Islandia, geometría volcánica. Del ambiente desértico, llegamos a Islandia, una isla donde la energía natural se manifiesta con fuerza extraordinaria. En las costas y caídas de agua del país, las columnas basálticas forman muros geométricos de apariencia casi arquitectónica. Sin embargo, su origen es enteramente natural. Cuando antiguos flujos de lava se enfriaron gradualmente, la roca se contrajo y fragmentó en formas casi perfectamente hexagonales. Algunas de estas columnas sobrepasan 10 metros de estatura. En ciertas regiones de Islandia, mediciones muestran que esas columnas se alinean con precisión angular, semejante a la de estructuras humanas antiguas. La diferencia es que aquí no hubo planeamiento. El enfriamiento lento de la lava forzó a la roca a contraerse de forma uniforme, creando ángulos que la ingeniería moderna apenas replica, no supera. El cerebro humano reacciona de forma automática a esos patrones. Líneas rectas, ángulos precisos, repetición geométrica. Todo eso activa regiones asociadas a la intención y al diseño. Por eso, aun sabiendo que son naturales, muchas personas experimentan una extraña sensación de artificialidad al caminar entre esas columnas. Es como estar dentro de algo que parece planeado, pero no lo fue. Recorrer al lado de ellas se asemeja a atravesar una catedral petrificada. El sonido de las aguas y corrientes de aire acompaña cada movimiento. En algunos puntos, la disposición de las columnas basálticas amplifica el sonido ambiente, creando ecos sutiles y frecuencias graves perceptibles a una baja intensidad. Ese efecto acústico natural refuerza la sensación de estar en un espacio deliberadamente construido, a pesar de su origen volcánico. La textura oscura contrasta magníficamente con la espuma marina o el brillo de las cascadas. Todo existe en equilibrio armónico. Las formaciones nos recuerdan que explorar es también un proceso educativo. Comprender el funcionamiento terrestre añade profundidad a la vivencia. Y mientras las olas rompen rítmicamente contra el litoral, una nueva cuestión emerge. ¿Qué otros paisajes aguardan ser revelados más allá del horizonte visible? Monument Valley, Estados Unidos. Monolitos del desierto rojo. Siguiendo este impulso exploratorio, la jornada nos transporta al sudoeste estadounidense, a Monument Valley. Aquí, colosales monolitos de arenisca rojiza se elevan hasta 300 metros sobre una planicie expansiva. Estos monolitos representan apenas el núcleo endurecido de antiguas montañas mucho mayores. Todo alrededor fue removido grano por grano por la erosión a lo largo de decenas de millones de años. En términos prácticos, lo que hoy vemos como estructuras aisladas eran originalmente la parte interna de un relieve continuo que simplemente dejó de existir. El espacio es descomunal, el cielo parece sin fronteras. Cada formación posee una presencia majestuosa, aunque tranquila. Recorrer este valle de vehículo o a pie constituye una experiencia profundamente visual. Las rutas autorizadas permiten desplazamiento por la región de forma consciente, honrando su significado cultural y natural. Monument Valley nos invita a comprender la progresión temporal. Todo aquí habla de paciencia y transformación gradual. Mediciones indican que la tasa de erosión actual es tan baja que alteraciones visibles en el paisaje llevan millares de años para manifestarse. Eso torna Monument Valley una especie de fotografía geológica en cámara lenta, donde el presente se extiende por eras enteras. Explorar este territorio no se limita a contemplar grandes estructuras rocosas, sino sentir cómo el paisaje moldea nuestra percepción. Y cuando el astro solar desciende, la sensación de continuidad nos impele a seguir explorando otros escenarios igualmente extraordinarios. Capadocia, Turquía, donde naturaleza y humanidad convergen. De las Américas, retornamos mentalmente a Eurasia, alcanzando la región turca de Capadocia. Aquí la superficie terrestre parece haber sido esculpida por la fantasía. Chimeneas de hadas se erigen como torres orgánicas, algunas alcanzando 40 metros de altitud. Su origen volcánico, combinado con erosión constante,
generó un paisaje singular. Pero lo que verdaderamente distingue a Capadocia es la interacción entre elementos naturales y presencia humana. Por siglos, espacios fueron excavados en las rocas para habitación, contemplación y protección. La roca volcánica de Capadocia posee una característica rara. Es blanda lo suficiente para ser excavada manualmente, pero se endurece cuando es expuesta al aire. Eso hizo con que muchas cavidades se tornasen estructuralmente más estables con el pasar del tiempo, permitiendo que túneles y cámaras sobreviviesen intactos por siglos sin colapso. Hoy, estos locales pueden ser visitados de manera reglamentada. La reglamentación no existe apenas por razones turísticas, sino porque la propia roca continúa en transformación. Pequeñas vibraciones, cambios de humedad y flujo de visitantes pueden acelerar procesos de desgaste en estructuras que llevaron millones de años para formarse. Al amanecer, globos ascienden suavemente, ofreciendo vistas panorámicas del valle. El movimiento es delicado, el silencio es absoluto. Capadocia evidencia que explorar significa también observar cómo diferentes épocas coexisten en el mismo territorio. Y con esta fusión de historia y geología aún presente, la jornada avanza rumbo a un cañón donde la luminosidad desempeña papel protagonista. Antelope Canyon, Estados Unidos. Corredores de luz esculpida. Nuestra expedición nos reconduce a Arizona, donde el Antelope Canyon se descubre como una escultura orgánica extraordinaria. Sus paredes sinuosas, modeladas por la fuerza hídrica a lo largo de eras, constituyen un corredor de líneas fluidas y tonalidades calurosas. La vivencia en este local es intimista. Durante lluvias repentinas, el cañón puede transformarse rápidamente en un canal de fuerza extrema, con volúmenes de agua capaces de remodelar el interior en cuestión de horas. Cada curva suave que hoy se observa es resultado directo de esos eventos raros y violentos. El corredor es comprimido. La luminosidad penetra en ángulos específicos que se alteran conforme el periodo del día. Esos haces de luz solo ocurren en ventanas muy cortas, cuando el sol alcanza exactamente el ángulo necesario para atravesar las grietas superiores del cañón. En algunos días del año, el fenómeno dura pocos minutos, creando escenas que no pueden ser repetidas ni anticipadas, apenas aguardadas. Lo que torna al Antelope Canyon aún más inquietante es que esa belleza depende de eventos extremos. Las mismas lluvias raras que crean las curvas suaves pueden transformar el cañón en una trampa mortal en pocos minutos. No hay aviso visible, no hay tiempo de reacción. El paisaje que encanta es el mismo que, en otro instante, puede cerrarse completamente. Cada movimiento revela una configuración distinta. Las exploraciones son conducidas por guías certificados, asegurando protección y preservación ambiental. El Antelope Canyon nos invita a explorar con deliberación, observando cómo la luz metamorfosea la roca, percibiendo cómo el ambiente se ajusta al desplazamiento de los visitantes. Sirve como recordatorio de que incluso territorios compactos pueden proporcionar vivencias profundas. Después de atravesar este túnel de luz y sombra, seguimos para un paisaje donde agua y mineral crearon algo completamente diferente. Mono Lake, Estados Unidos. Torres minerales emergentes. Prosiguiendo en la jornada, alcanzamos Mono Lake, localizado en California. En los bordes de este cuerpo de agua salobre emergen columnas de toba que evocan construcciones arquitectónicas. Estas formaciones surgieron cuando minerales disueltos en las aguas se solidificaron progresivamente. El proceso fue tan lento que algunas de esas torres crecieron apenas algunos centímetros por siglo. Eso significa que el paisaje actual es resultado directo de un lago que permaneció químicamente estable por periodos inmensamente largos. Una condición rara en ambientes naturales expuestos. Algunas alcanzan diversos metros de estatura. Recorrer las márgenes del lago constituye una experiencia serena. El reflejo acuático duplica las estructuras. El escenario transmite armonía. Esa sensación de equilibrio contrasta con el hecho de que el lago no posee salida natural. El agua se evapora, pero los minerales permanecen, acumulándose a lo largo del tiempo
y tornando el ambiente químicamente único en escala continental. Goblin Valley, Estados Unidos. Museo Natural de Formas Abstractas. De California viajamos a Utah, donde Goblin Valley sorprende con incontables formaciones rocosas de configuración irregular. Algunas evocan columnas verticales, otras siluetas abstractas, todas esculpidas por la erosión durante millones de años. La mayoría de esas formas surgió porque la base de las rocas es más resistente que el tope. Con el desgaste desigual, el material superior se disuelve primero, creando estructuras que parecen desafiar la gravedad, sustentadas por apoyos sorprendentemente estrechos. El territorio es accesible, el ambiente es expansivo. A pesar de la apariencia estática, mediciones muestran que algunas de esas formaciones continúan desgastándose de manera desigual, haciendo con que el valle esté lentamente reorganizando sus formas. Un proceso invisible en lo cotidiano, pero constante. Deambular entre estas formaciones se asemeja a recorrer un museo natural a cielo abierto. La luminosidad modifica constantemente la percepción del local. Cada curva ofrece un panorama renovado. Goblin Valley invita a la exploración sin urgencia, permitiéndose guiar por la curiosidad. Representa un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza puede ser simultáneamente lúdica y sorprendente. Y tras recorrer este territorio casi onírico, la jornada prosigue en dirección a una costa donde la perfección geométrica se manifiesta inesperadamente. Moeraki Boulders, Nueva Zelanda, esferas petrificadas del Pacífico. Después de atravesar paisajes escarpados y extensiones desérticas, la jornada nos conduce a una costa serena, donde la perfección surge de forma inesperada. En la playa de Koekohe, en la costa oriental de Nueva Zelanda, los Moeraki Boulders reposan sobre la arena como si siempre hubiesen permanecido allí. Son prácticamente esferas petrificadas perfectas, algunas sobrepasando 2 metros de diámetro, formadas gradualmente bajo el océano hace millones de años. El interior de esas esferas revela fracturas internas que indican crecimiento radial extremadamente uniforme. Cada capa se formó alrededor de un núcleo central, como una perla geológica, lo que torna improbable cualquier formación rápida o caótica. Todo aquí exige tiempo absoluto, capa tras capa, sin apresuramiento. Caminar entre ellas constituye una experiencia tranquila. El sonido marino acompaña cada paso, la marea asciende y desciende delicadamente, revelando nuevas perspectivas. No existe un único ángulo de observación privilegiado. Cada posicionamiento proporciona una sensación distinta. Para la cultura maorí, estas rocas integran narrativas ancestrales que conectan tierra y mar. Esta combinación de conocimiento científico y tradición enriquece la visitación. Aquí explorar no significa desplazarse rápidamente, sino pausar y observar, sentir el ritmo natural del entorno. Cuando la luminosidad crepuscular toca la superficie de las esferas, el paisaje adquiere tonalidad calurosa y casi surreal. Es un recuerdo de que la naturaleza también domina la creación de formas puras. Y con esta imagen de calma y equilibrio, la jornada continúa rumbo a un paisaje completamente diverso. Pamukkale, Turquía, cascada petrificada de algodón. Viajamos de la costa pacífica nuevamente al Mediterráneo oriental, donde agua y mineral trabajaron conjuntamente por milenios. Pamukkale, cuyo nombre significa castillo de algodón, se extiende como una cascada blanca sobre la ladera montañosa. Sus terrazas de travertino, formadas por fuentes termales ricas en minerales, crean piscinas naturales escalonadas que resplandecen bajo la luz solar. La deposición mineral continúa activa hasta hoy. Incluso pequeñas alteraciones en el flujo de agua pueden crear nuevos peldaños o sellar antiguos, haciendo con que el paisaje esté en constante transformación, aunque eso ocurra en una escala casi imperceptible a la observación humana. El blanco es intenso. La luminosidad se refleja en todas las superficies. Esa reflexión intensa altera la percepción de profundidad y distancia, haciendo con que las terrazas parezcan mayores de lo que realmente son. El efecto visual refuerza la sensación de estar en un ambiente
que desafía escalas convencionales. Caminar descalzo en las áreas autorizadas es componente esencial de la vivencia. El contacto con la piedra es suave, la agua está tibia, todo invita al movimiento lento, a sentir el lugar con el cuerpo entero, no apenas con la visión. Pamukkale demuestra que procesos simples pueden originar paisajes extraordinarios, agua fluyendo, minerales depositándose, tiempo transcurriendo. Además de eso, la vista de altitud elevada permite comprender la magnitud del fenómeno. Las terrazas parecen multiplicarse en dirección al horizonte. Explorar este territorio es entender que la belleza ni siempre reside en lo abrupto, a veces se manifiesta en lo delicado y silencioso. Y cuando el sol comienza a declinar, tonos dorados y rosados transforman el paisaje, preparando la conciencia para la etapa final de la jornada. Vitserkur, Islandia. Centinela oceánica metamórfica. Con aquella luminosidad aún preservada en la memoria, el recorrido nos transporta al norte del Atlántico, a lo largo de la costa islandesa. Allí, Vitserkur se erige, una formación rocosa con aproximadamente 15 metros de altitud, que emerge del océano como una figura en transformación constante. De ciertos ángulos se asemeja a una criatura mitológica, de otros a una escultura abstracta. Su configuración depende de la marea, de la iluminación del instante preciso. La base de Vitserkur sufre erosión continua, pero refuerzos naturales de roca más densa retardan su colapso total. Especialistas estiman que la formación aún permanecerá erguida por millares de años, no por ser inmutable, sino porque la destrucción aquí acontece en el mismo ritmo paciente de la creación. El acceso es concedido de forma responsable y segura cuando las condiciones atmosféricas permiten, lo que añade un componente de atención y reverencia alrededor. El océano circunda la base rocosa. Las olas se mueven incesantemente. El viento moldea la experiencia sensorial. La acción continua del viento salino acelera la erosión superficial de la roca, creando texturas que cambian de apariencia conforme la humedad y la luz. Así, incluso retornando al mismo punto, la formación jamás se presenta exactamente de la misma forma. Vitserkur no inspira apenas respeto, nos acompaña. Es un local para observar cómo la naturaleza transforma la misma piedra repetidamente sin modificarla fundamentalmente. Permanencia y cambio coexisten en este espacio. Explorar este rincón significa aceptar que ni todo se comprende a la primera observación, entender que algunos paisajes se revelan gradualmente. Y mientras el firmamento altera sus colores y la silueta oscurece, surge una reflexión inevitable sobre la fuerza creativa de la naturaleza. Al final de esta jornada, una percepción se impone. Esas formaciones no son excepciones aisladas, sino recordatorios. Recordatorios de que la Tierra opera en escalas que no controlamos, no anticipamos y raramente comprendemos por completo. Lo que hoy observamos como maravilla, mañana puede no existir más. Y tal vez lo más inquietante no sea lo que la Tierra ya creó, sino aquello que aún permanece oculto, aguardando el momento exacto para emerger o desaparecer sin jamás haber sido visto.